Econoticias conoció en exclusiva que el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió, tras demanda de Cortolima, declarar la nulidad de varios artículos que a través del decreto 100823 del 2014 reglamentan el Plan de Ordenamiento Territorial en Ibagué. Nulidad del parágrafo 3 del artículo 120, por ejemplo, en la zona de protección o aislamiento que se establece para las PETAR queda prohibido el desarrollo de todo tipo de infraestructura de viviendas similares. Sin embargo, dentro de dicha zona se reconocen los usos de equipamiento, así como tareas propias de la industria o actividad que generan el agua residual, que se trata de la respectiva PETAR, incluyendo la instalación de una nueva infraestructura o de equipamiento requerido para su desarrollo. Por ejemplo, el inciso final del artículo 266. En el evento en que la industria establecida en suelo urbano desaparezca o se traslade a otra zona, el predio recobrará el uso del suelo que sea compatible con los usos admitidos en el perímetro urbano según la tendencia del sector. En el reglamento se establecerán los usos, así como la nulidad total de los artículos 241, 401, 402, 403, 411, 428 y 438. El contexto, Camilo Andrés Patiño, y podemos resolverle a la opinión pública a esta hora todas las dudas que haya sobre lo que se cae del post de Ibagué. Este pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Tolima, en términos generales, lo que provoca es que se caiga la parcelación de vivienda campestre en el Plan de Ordenamiento Territorial de la capital de tolimense, pero también los artículos que reglamentaban los usos de suelo perdieron vigencia por orden de este tribunal. Aquí la pregunta, Juan Pablo, y para claridad de los oyentes y televidentes de Ecos del Conveima y de Econoticias es: ¿qué va a suceder, Juan Pablo, con la vivienda campestre en Ibagué, con las que están construidas y con las que aparecen con proyección? Por ejemplo, en los cerros tutelares, ¿qué va a suceder con las Juanas que continúan en un proceso de parcelación con base en este pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Tolima? Pues es un enigma, ¿no? Porque hemos estado en una ciudad donde ha habido anarquía en el tema del ordenamiento territorial. No se sabe qué vaya a pasar, no se sabe ni siquiera cómo iba a salir el decreto de reglamentación de la vivienda campestre que tenía listo la administración municipal desde hace incluso 2 meses, cuando el alcalde de Ibagué fue sancionado de manera temporal por su presunta participación en política. Ahora bien, incluso pudo ser mejor para la administración municipal no haber expedido ese decreto, porque mire lo que acaba de pasar: hubieran perdido su trabajo al haberse pronunciado de manera tardía, pero muy pertinente y muy bien logrado, el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Tolima. Hay muchas dudas, hay muchos vacíos que fueron engendrados desde la época de Juan Gabriel Triana, el famoso secretario de Planeación de los lapiceritos traviesos, denunciados en su momento por Jorge Enrique Cardoso, exdirector de Cortolima, quien tuvo que demandar el POD ante el escándalo de cómo se vulneró, cómo se burló de alguna manera la concertación ambiental que deben tener los POD en cada una de las ciudades de Colombia, como lo establece la norma. ¿Se puede decir, Juan Pablo, que existían micos en ese decreto 100823 del 2014? Porque algunos artículos en este análisis que hemos venido realizando desde la noche anterior habilitaban y a la vez prohibían la construcción de vivienda campestre. Claro que sí, y aún lo hay, y ni siquiera Jorge Enrique Cardoso lo denunció en el Tribunal Administrativo del Tolima. Por ejemplo, en las zonas de producción agrícola baja, en el artículo 411, aparece que está prohibido y está compatible el uso. Cardoso Rodríguez solamente se limitó en este artículo a hablar del distrito de manejo integrado que involucra directamente a los cerros tutelares del norte de Ibagué. Como quien dice, allí deja la donde se ventana quiere abierta. hacer la parcelación de la hacienda de los Vila, por ejemplo. Allí se denunció cómo se había cambiado los usos, pero no denunció Cardoso Rodríguez en su momento cómo en ese mismo artículo quedó una contradicción que, por supuesto, el Tribunal Administrativo pues no la revisó, pero hizo el favor de anular absolutamente todo el artículo, solamente por referirse al distrito de manejo integrado, tumbó todo el artículo 411. Pero hay más, por ejemplo, mi querido Camilo, oyentes y televidentes, en el artículo 402, que regula una zona de mitigación de impactos que se creó, Gustavo, si podemos plasmar el mapa rural de Ibagué, se creó como un cinturón verde que protege las faldas de los cerros tutelares de Ibagué. Pues imagínense ustedes que el señor Juan Gabriel Triana cambió de 500 metros a 300 metros, hay que ampliar más el mapa, mi querido Gustavo,
concentrarnos un poco sobre el mapa de Ibagué. Javier, si le podemos explicar cuál es la parte de Ibagué urbana, y allí se va a ver un cinturón verde alrededor. Pues Triana cambió de 500 a 300 metros el colchón porque sencillamente necesitaban favorecer a unos constructores y favorecer a unos dueños de tierra. Y resulta que con Cardoso habían pactado que iban a hacer 500 metros la distancia que había entre las faldas de las montañas y las zonas donde se puede aparentemente volver suelo urbano, suelo agrícola. Pues no. De repente la cambiaron, y también cambiaron que el uso estaba prohibido y lo pusieron compatible. Por eso ayer cuando usted y yo miramos el artículo 402, por ningún lado dice que está prohibido en las zonas de mitigación de impactos hacer parcelación de vivienda campestre. Pero resulta que en la concertación que hicieron con Cortolima quedó claro que lo cambiaron burlando directamente la concertación que habían hecho, y por eso el Tribunal Administrativo del Tolima, con la ayuda de la Procuraduría, supongo yo, agraria del Departamento del Tolima, tumban estos dos decretos que fueron mal concebidos para burlar el tema de la parcelación amañada de vivienda campestre en Ibagué. Ahora, Juan Pablo, esta determinación del Tribunal Administrativo del Tolima, que insistimos, declara nulidad de varios artículos del decreto 100823, que reglamenta nada menos que el plan de ordenamiento territorial en Ibagué, ¿aplica, Juan Pablo, para lo nuevo a partir de hoy, lo que se pretendía construir o lo que ya está construido? Insisto, con esta determinación del tribunal, ¿también podría sufrir afectaciones? Bueno, no soy abogado, entonces yo creería que ahí hay un vacío que han aprovechado los curadores urbanos de Ibagué. Recordemos que ha habido dos curadores urbanos, uno muy famosísimo por procesos de vivienda campestre, como lo era el señor Greisman Cifuentes, y el otro que en su momento fue Manuel Antonio Medina. Hoy hay dos curadores nuevos y ellos les ha tocado pues aplicar la norma con toda su contradicción del caso. Entonces se presume que el POD, así estuviera subyúdice, pues ha sido legal. Hasta el momento, repetimos, lo que se han caído son unos artículos que reglamentaron de manera grotesca y burlona y abusando del medio ambiente las faldas de las montañas de Ibagué. Pero lo que queda de aquí en adelante es que la alcaldía municipal debe volver a hacer los decretos que reglamentan las zonas de mitigación de impacto y cómo queda configurado el espectro rural en cada una de las zonas. Es que, Camilo, oyentes, televidentes, los cerros no solamente son la Martinica, los cerros son en el norte, el noroccidente, en el nororiente, en el Cerro Gordo. Nosotros tenemos más de 17 kilómetros de cerros tutelares y por eso desde Ecos del Conveima emprendimos en ese entonces esa campaña cuando nos dimos cuenta que había toda una mafia alborotada al tratar de proteger los intereses de unos particulares. Fíjese usted, Camilo, que hay otra cosa que no se ha dicho, y es que en la alcaldía del señor Jaramillo, que se ufana de ser ambientalista, se hizo una apelación al fallo de primera instancia que un juzgado administrativo emitió sobre este tema. Y resulta que a finales del año 2017, pues pusieron de coadyuvante al señor Belis Mejía de Camacol, que claramente tiene intereses en la construcción, y lo que hicieron fue tratar de proteger los intereses de los constructores. Y no querían desde la administración de Jaramillo, después de la administración de Luis H., que fue la que engendró este POD, que se tumbaran estos decretos. Ellos no querían que se tumbaran estos decretos. ¿Por qué la administración Jaramillo, que se ufana de ser protectora del medio ambiente, no protegió las faldas de los cerros tutelares, sencillamente no pidiendo que se cayeran estos artículos? Lo único que hizo bien Jaramillo fue que nunca levantó la circular 003, que en este momento está vigente, que lleva casi 7 años y que hace que no se pueda parcelar la vivienda campestre en Ibagué. ¿Qué es la vivienda campestre? Pues es hacer casas de recreo en la zona rural de cualquier ciudad de Colombia. En Ibagué existen cualquier cantidad de hectáreas en el terreno rural, en la doble calzada, para hacer vivienda campestre, pero no. Aquí, por el tema del hedonismo, se creó que se puedan hacer en los cerros tutelares, en las faldas de las montañas de Ibagué, lacerando el tema de la sobrecongestión y la densificación de la parte urbana de nuestra ciudad.